¿Alguna vez has visto a una madre llorar en silencio mientras sus hijos mueren de hambre sin que nadie los escuche? ¿Has sentido el dolor de una cadena oxidada que no solo aprieta el cuello, sino también el alma? Ella sí, y su nombre era Lola. Estaba ahí, en un rincón de tierra seca, encadenada a un poste olvidado. A sus pies, 4 cuerpecitos blancos, inmóviles. No ladraba, no pedía ayuda, solo temblaba y lloraba, en silencio. Esta no es solo una historia sobre crueldad, es una historia sobre lo que pasa cuando miramos para otro lado y sobre lo que puede pasar cuando finalmente alguien decide mirar. Si tú también crees que los animales merecen más que lástima, si crees en la compasión, en la justicia, en el amor que salva, deja tu like, suscríbete y comparte esta historia, porque es real y aún no ha terminado. El sol ya comenzaba a calentar la tierra dura del patio cuando el silencio se volvió insoportable. No había ladridos, no había movimiento, solo una perra flaca, encorvada, con los ojos rojos y la mirada perdida, atada con una cadena oxidada a un poste viejo. Se llamaba Lola, aunque nadie la llamaba así. De hecho, nadie le hablaba. Estaba ahí desde hacía semanas, tal vez meses. Nadie lo sabía con certeza. En un rincón donde el sol golpeaba sin clemencia de día y el frío mordía de noche. No había sombra, no había cobijo, solo tierra seca, una cerca de madera podrida y un cuenco vacío que alguna vez tuvo agua. O eso parecía. 4 cachorritos blancos yacían pegados a su panza. No se movían, no respiraban, y aún así ella los abrazaba como si quisieran calentarse, como si pudieran volver, como si aún estuvieran vivos, pero no lo estaban. Uno por uno se habían ido apagando. Primero el más pequeño, apenas al segundo día de nacido. Luego el segundo, justo cuando ella intentó ladrar por primera vez. Nadie respondió, o sí respondieron, pero eligieron no hacer nada. Y entonces Lola se rindió, no su cuerpo. Allí, que aún respirando débilmente, se rindió su alma, esa parte que espera algo, que cree que alguien vendrá. Ya no rascaba la puerta, ya no miraba hacia la casa, solo bajaba la cabeza y lloraba. Pero no se escuchaba, porque hasta sus lágrimas eran silenciosas. Un par de veces algún vecino murmuró, esa perrita se va a morir ahí atrás. Pero después siguieron con sus vidas, con sus cafés, con sus series, con sus domingos de asado. Mientras tanto, a solo unos pasos de esa comodidad, una madre veía morir a sus hijos, sin poder hacer absolutamente nada. Y lo peor no era el hambre, no era el frío, era que ni siquiera sabían por qué nadie se acercaba, por qué nadie les tendía una mano, por qué estaban solos en un mundo lleno de gente. Pero antes de hablar de justicia, antes de hablar del héroe, antes de la esperanza, hay que hablar de ella, de Lola. Porque su historia no comienza con un rescate, comienza con un abandono. El patio donde Lola vivía no era un terreno baldío, tampoco estaba en una zona alejada o en un pueblo sin recursos. Era parte trasera de una casa habitada, con cortinas limpias, flores marchitas en las ventanas y televisión encendida casi todo el día. El dueño se llamaba Tomás, un hombre mayor, de rostro pétreo, con la voz seca y pasos pesados. Era de esos que creen que un animal es un objeto, que si come es por suerte, y si muere, pues así es la vida. Lola había llegado allí sin historia. La recibió como quien recibe una silla vieja. La amarró al fondo del patio, sin preguntar si tenía miedo, sin mirar sus ojos. Le tiraba restos cuando se acordaba. Una tortilla dura, un poco de arroz frío, agua solo si sobraba de su propio vaso. Nadie supo si llegó embarazada o si fue un perro callejero que logró entrar alguna noche. Pero un día, bajo ese mismo sol que quemaba la tierra como fuego lento, Lola parió 4 cachorros blancos, como huesitos recién nacidos, frágiles,
tibios, inocentes. Y Lola, aún flaca, aún sedienta, hizo todo lo que una, los lamió, los acomodó, los acercó a su pecho, pero no tenía leche. Su cuerpo no daba más. Tenía los ojos hundidos y las costillas marcadas como cicatrices. Su aliento era corto, su alma hecha polvo. Aún así, no se rindió, no al principio, porque el amor de una madre, incluso sin fuerzas, incluso con hambre, aún lucha. El primero murió al segundo día. Era el más pequeño, el que siempre buscaba meterse más cerca del pecho de Lola, el que más tiritaba. Cuando Lola lo notó frío, empujó suavemente con el hocico, lo lamió durante horas hasta que entendió, o tal vez nunca entendió del todo, porque el alma no siempre acepta lo que el cuerpo ya sabe. El segundo murió al día siguiente, justo cuando Lola había reunido las pocas fuerzas que le quedaban para emitir un sonido. No era un ladrido, era un gemido, casi una súplica, pero la casa seguía en silencio, como si la vida allá dentro no tuviera tiempo para la muerte allá afuera. Después de eso, Lola ya no emitió ni un ruido más. El tercero dejó de moverse mientras ella dormía, y cuando despertó y lo vio quieto, lo abrazó con una de sus patas, como si pudiera protegerlo de algo que ya lo había vencido. El cuarto, el último, resistió un poco más, y por eso dolió más, porque Lola lo miraba como si supiera que era el final, como si esa pequeña chispa de vida fuera su única razón para seguir respirando. Pero esa chispa también se apagó. Esa mañana, el cuerpecito blanco aún estaba tibio. Lola lo empujó, lo lamió, cubrió con su hocico, y luego solo se quedó quieta. Tan quieta que por un instante cualquiera pensaría que también había muerto. Pero no, seguía viva, apenas, con lo justo, con lo mínimo, con el alma rota, pero viva, y el mundo aún indiferente. A veces la esperanza no llega con ruido, no llega en forma de sirena, ni con pancartas. A veces llega como un silencio diferente, uno que pesa, que corta, que duele sin tener sonido. Doña Carmen era una mujer mayor, de esas que ya no esperan mucho de la vida. Viuda desde hacía años, pasaba las tardes en su silla mecedora viendo pasar el viento. Pero ese día, algo fue distinto. No escuchó un ladrido, no escuchó un grito, escuchó un vacío, un silencio raro, un silencio que no estaba ahí antes. Se levantó despacio como quien sigue un presentimiento y caminó hacia la barda que separaba su casa de la de Tomás. Se asomó por entre unas tablas flojas y la vio, a Lola, encogida, temblando, con la cabeza gacha y con 4 cuerpecitos blancos bajo. Doña Carmen se llevó las manos al pecho. «Dios mío», susurró, como si el aire se le hubiera ido de golpe. Corrió a su casa, llamó a su sobrina, tomaron fotos, grabaron videos, llamaron al refugio del barrio, a la policía, a todos los números que encontraron. Y mientras el sol seguía cayendo sobre ese patio como un castigo eterno, doña Carmen volvió a la barda con una tortilla en servilleta y un poco de agua. «Toma, chiquita, no te me vayas». Lola no se movió, solo la miró. Y en esos ojos, la vecina vio algo que no había visto en años. Un alma pidiendo ayuda, sin palabras, sin ruido, pero con todo el dolor del mundo. A kilómetros de distancia, en una zona más gris de la ciudad, Emilio terminaba su turno como repartidor. Tenía 26 años, una moto desgastada y un cuarto humilde donde apenas cabía un colchón y una radio vieja. No tenía lujos, pero tenía algo que pocos conservan: corazón. Esa noche, mientras descansaba con el celular en mano, se topó con la publicación. Una perrita encadenada, 4 cachorros muertos, y esa mirada se detuvo. La imagen no lo dejaba avanzar. No podía ignorarla. ¿Y si fuera mi perra? ¿Y si fuera yo ahí? El pecho le apretó, como si la cadena de Lola se le hubiera enredado en el alma. Escribió de inmediato a la chica que publicó, pidió la dirección.
Preguntó si alguien ya había ido. La respuesta fue clara: nadie. No lo pensó dos veces. Guardó una botella de agua, croquetas, una cuerda, una manta vieja. Se subió a la moto y arrancó. La ciudad de noche no es amable con quienes tienen prisa por hacer el bien, pero Emilio no buscaba amabilidad, buscaba justicia. Cuando llegó eran casi las 11. Doña Carmen lo esperaba sentada fuera de su casa, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Tú eres el del mensaje? Sí, señora. Emilio, vengo por la perrita. Ella no preguntó más. Lo llevó al callejón. Señaló una parte floja de la cerca. Mira por ahí. Emilio asomó la cabeza y ahí estaba, más flaca de lo que imaginaba, más sucia, más rota, pero con una chispa, una mínima chispa de vida en los ojos. Y entonces lo supo, no podía irse sin ella. Emilio se agachó, sacó las croquetas, abrió el agua, se quedó quieto, no dijo mucho, solo palabras suaves, como si hablara a una criatura que podía romperse con el eco. Ya no estás sola, ya estoy aquí. Lola lo miraba con desconfianza, pero también con una esperanza que parecía dormida. Se acercó un poco, luego retrocedió. Temblaba. Cuando Emilio intentó tocar la cadena, Lola gruñó bajo. No era amenaza, era miedo, era trauma, y Emilio lo entendió. No se ofendió, no la presionó, solo extendió la mano. No te voy a lastimar, chiquita, tú dime cuándo. Pasaron 20 minutos eternos, hasta que Lola dio un pasito, luego otro, y con la nariz tocó la palma de Emilio, como diciendo, intenta, pero con cuidado. Soltar la cadena no fue fácil. El collar estaba viejo, oxidado, incrustado en la piel. Emilio y doña Carmen lucharon con alambre, tenazas, hasta que finalmente, ¡clank!, la cadena cayó. Lola no corrió, no ladró, no hizo nada, solo miró el espacio vacío, ese lugar donde estuvo atada durante quién sabe cuánto tiempo, y respiró, como si su cuerpo apenas recordara cómo era ser libre. Emilio la cargó con cuidado, pesaba tan poco, tan frágil como un suspiro. La envolvió en la manta, la subió a la moto, y antes de irse, doña Carmen le tocó el brazo con la voz temblorosa. Cuídala, hijo. Esa perrita ya lo perdió todo. Emilio no respondió. Tenía un nudo en la garganta. Solo la abrazó, apretó el acelerador y desapareció en la noche. Lola, envuelta en la manta, ya no temblaba de frío. Temblaba porque por primera vez en días algo dentro de ella empezaba a creer que esta vez sí venían por ella. La casa de Emilio era sencilla. Un cuarto al fondo de una vecindad en Iztapalapa, con un colchón en el piso, una mesa coja y una lámpara vieja. No había lujos, pero esa noche, por primera vez, se convirtió en un hogar. Lola fue colocada con cuidado sobre una manta en una caja de cartón. A su lado, agua limpia y algunas croquetas. Emilio no dijo nada, solo la observó mientras ella, aún temblando, bajaba la mirada. Esa fue su primera noche lejos del infierno. Los días siguientes no fueron fáciles. Lola comía poco, dormía mal, temblaba ante cualquier sonido. Pasaba horas mirando la puerta como esperando que alguien la arrastrara de vuelta. Emilio no la tocaba, solo estaba, siempre cerca, siempre en silencio. Cuando comenzó a seguirlo por la casa, aunque fuera con pasos tímidos, Emilio supo que algo dentro de ella había comenzado a sanar. Pero la calma no duró. Una madrugada, mientras lavaba los trastes, un golpe seco lo alertó. En la puerta, una bolsa negra, dentro, una nota escrita a mano. No tenía firma, solo una amenaza. Ella es mía, y voy a venir por lo que es mío. El pasado había encontrado su camino de regreso. Lola tembló. No gruñó, no ladró, solo se encogió en el rincón más oscuro, como si supiera, como si pudiera olerlo. Emilio llamó a las autoridades, pidió protección, instalaron una patrulla cerca, pero el miedo ya se había instalado dentro, no solo en ella, también en él. La noche siguiente fue de vigilancia. Emilio no durmió.
Sentado junto a la puerta, esperaba en silencio, con el celular cargado y la mirada fija. Y fue entonces cuando ocurrió. Un sonido metálico rompió la calma. La reja estaba siendo forzada. El corazón de Emilio se aceleró. Lola se puso de pie. No huyó, no lloró, ladró. Por primera vez llenó el cuarto. No era miedo, no era dolor, era advertencia, era coraje. El intruso no entró. La policía llegó a tiempo, pero dejó señales claras, huellas, marcas, intención. Emilio mostró la nota. El caso se reactivó. La amenaza era real. Y el nombre detrás de todo era uno solo: Tomás. Finalmente fue detenido. Cargos por maltrato y amenazas. Una cadena que ahora caía sobre él. Y mientras la patrulla se alejaba con su sombra, Emilio abrazó a Lola con cuidado. Ella apoyó la cabeza en su pierna. Ya no temblaba. Solo cerró los ojos, como si por fin pudiera descansar, porque ahora su ladrido no era por miedo, era por protección, y esta vez nadie iba a llevarla de vuelta al infierno. Con Tomás detenido, la amenaza se disipó, pero las cicatrices seguían ahí, no en la piel de Lola, sino en su alma. Aún desconfiaba, aún temblaba de vez en cuando, pero algo había cambiado. Ya no se escondía. Empezó a moverse por la casa con más libertad. Dormía en paz, comía con ganas. A veces incluso se acostaba panza arriba, como si el cuerpo entendiera que ya no necesitaba estar alerta. Emilio también cambió. Ya no vivía para sobrevivir. Comenzó a sonreír más. Pensaba en el futuro, en adoptar legalmente a Lola, en buscar un empleo con más estabilidad. Algo dentro de él se había despertado. Un día, mientras se amarraba las botas para salir, sintió una nariz tibia tocando su tobillo. Era Lola. Lo miraba, no con miedo, con curiosidad, con confianza. Ese fue el primer día en que esperó junto a la puerta. Cuando él regresó, la encontró ahí, sentada, tranquila, y por primera vez movió la cola. Emilio no lo podía creer. Esa pequeña señal lo quebró por dentro, porque sabía lo que significaba. Significaba que Lola volvía a confiar. Subió un video con esa imagen, lo tituló «Perdió a sus hijos, pero no su capacidad de amar». El video explotó. Miles de personas compartieron, comentaron, lloraron. Veterinarios ofrecieron ayuda. Refugios pidieron permiso para contar la historia. Lola, sin saberlo, se había convertido en símbolo. Y entonces algo inesperado ocurrió. Una actriz famosa, Mariana Robles, vio el video. Amante de los animales, activista silenciosa, le escribió directamente a Emilio. Quería conocerlos, quería ayudar, sin cámaras, sin prensa, solo ella, con una bolsa de premios y los ojos llenos de ternura. Cuando vio a Lola, se arrodilló y la acarició con delicadeza, y Lola simplemente apoyó la cabeza en su regazo. La visita de Mariana fue solo el principio. Apoyó campañas con el nombre de Lola, organizó un evento homenaje y ofreció a Emilio algo que él nunca imaginó: construir un refugio en nombre de Lola. Él aceptó con una única condición: que el primer cuarto fuera para los que ya nadie quiere, los más viejitos, los invisibles, porque Lola también había sido invisible y ahora era un faro. Así nació el Santuario Lola, con un lema claro: donde las lágrimas se transforman en hogar. Pero mientras el proyecto crecía, algo dentro Lola comenzaba a apagarse. Dormía más, caminaba más lento, comía menos. Un día simplemente no se levantó. Emilio la cargó y la llevó al veterinario. Diagnóstico: sus órganos empezaban a fallar. No había dolor, solo agotamiento, como si su alma supiera que ya había cumplido su misión. Esa noche, Emilio no la dejó sola. La subió al colchón, la abrazó, puso música suave, le habló bajito, le leyó los mensajes que aún llegaban de todas partes y al final le susurró: si te quieres ir, está bien. Nadie más va a atarte. Eres libre. Siempre fuiste. Lola lo miró, no con miedo, no con dolor,
con paz, cerró los ojos y se fue, suave, en silencio, sin cadenas. Emilio la despidió como a una reina. La enterró bajo un árbol, en el terreno del refugio. Sobre la tumba, una placa. Aquí descansa Lola, la que lloró encadenada y murió libre, amada y eterna. El santuario siguió creciendo. Cada mañana, Emilio pasaba frente al árbol y juraba sentirla ahí, en los rincones más cálidos, frágiles, en los ojos, en cada vida rescatada, porque hay almas que no mueren, solo cambian de forma para seguir salvando a otros.